Hola, hola. Hola, Iñaki. Hola, Ro. ¿Cómo están? Qué lindo que están. ¿Se escucha bien? Hola, hermosa. ¿Se escucha? Vos avísame ahí. Ahí voy a subir porque... Bueno, yo por acá, fresquita, me pegué un bañito. Estuve haciendo un poco de fotosíntesis. Tomando solcito. Hola, ¿cómo andás? Hermosura de ser. Qué lindo que estés acá. Así que bueno, ya con el matecito, más fresquita. Me vengo a compartir un poquito por acá de este tema que me trajo, me fue resonando. Un poquito siempre me van invitando las personas que van llegando en los días previos, y justo como venía esta temática haciendo ruido ahí, muchas almitas que venían con enriedos justamente en este concepto, en la comprensión del soltar y bueno, ver que hay como tanta información a veces y bueno, distintas maneras de ir llevando y abordando esto, que se pierde lo valioso de lo que es el habitar eso, el soltar. Y un poco la pregunta de esas personas que fueron llegando era: ¿qué pasa si yo ya estuve trabajando en esta temática y de repente hice tantas sesiones, tantos movimientos con esto, y de repente ahora me encuentro otra vez acá? Y bueno, en eso, ¿no? Y con esa necesidad y rechazo de lo que estaba apareciendo justamente en su realidad, y bueno, entrando nuevamente en un conflicto a raíz de sentirse nuevamente en ese mismo lugar. Entonces, en este periodo justamente que estamos entrando, ya saliendo de esta temporada escorpiana, entrando a una etapa de integración, es decir, bueno, movimos, profundizamos, resurgieron cosas y conectamos con diferentes temáticas, cada uno en su realidad, y la invitación ahora es poder hacer esa integración de todo eso que se fue moviendo, ¿sí? Entonces estamos en un periodo lindo para poder aprovechar también esta energía y comprender qué es integrar, qué es soltar y qué es lo necesario para poder ya cerrar esos capítulos, ¿sí? Y por qué no podemos cerrar también esos capítulos. Se viene un próximo año, si bien no voy a profundizar ahora en eso, donde esta temática, el comprenderla y habitarla, va a ser sumamente necesaria, ¿sí? Para ver cómo vamos desenvolviéndonos en esta nueva propuesta, porque todo lo que va a acontecer va a ser nuevo. No estamos acostumbrados a habitar esta versión nuestra, ¿sí? ¿Cuál? La de poder ir conectando con esta energía femenina, ¿sí? Con esta energía de entrar hacia adentro, de conectar con la vulnerabilidad, sentirnos, escucharnos, habitar, no rechazar las situaciones que vamos transitando, tener ese espacio más de contención, de nutrición emocional, ¿sí? De salir un poco de este masculino de hay que tapar, empachar, salir, seguir, ser fuerte, y bueno, y otras tantas cosas de las cuales venimos ahí
adoctrinados, que van a ir cambiando, ya está cambiando, todo va a moverse, entonces entender hoy día y poder aprovechar también estos momentos de cierre, entendiendo qué es el soltar y que cada uno después pueda discernirlo en su experiencia. Bueno, hola Dani, hola Lu, qué lindo que estén, buenas tardes. Entonces, un poco el tema del soltar, ¿sí? Que está como mal interpretado, muchas personas lo entienden como sacarte de encima algo, como decir, bueno, ya, listo, no quiero saber más nada con esto, olvidar, borrar, tachar, y bueno, justamente eso lo que hace es que uno entre en el rechazo de la situación, que no pueda ver la maestría, que no pueda ver la enseñanza, que no pueda ver el aprendizaje, que simplemente vayamos saliendo de las situaciones como podemos, emparchando y avanzando, más no integrando y no justamente soltando. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Vuelve a aparecer. Sí, vuelve a aparecer y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer, pero el tema es no para que nos volvamos a caer en esa misma rueda y quedarnos atorados en ese mismo círculo, sino más bien es una nueva oportunidad de salir de ahí, de poder trascender, más bien sería la palabra. Entonces, hay distintos estadios de esto, ¿sí? Porque hay que ver qué tema, qué situación, qué es lo que se está presentando, ¿sí? Lo más clave es no rechazar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Estoy frente a la realidad, me está pasando lo que me esté pasando. Hay una tendencia natural, ¿sí? Que es propiamente nuestra, desde nuestro instinto egoico, de ese instinto primitivo de supervivencia, donde tendemos a tener ese impulso de repulsión o adhesión, ¿sí? Que son completamente naturales en nosotros, ¿sí? Son los instintos de nuestro ego, ¿sí? Entonces ocurre que a veces cuesta esto de decir, bueno, suelto, acepto e integro, porque nos dejamos llevar por esos impulsos, y es una cuestión muy natural y muy primitiva nuestra tender a rechazar aquello que no me gusta o aquello que no quiero vivir, ¿sí? Entonces empiezo en ese gesto casi a veces imperceptible, entrar en una situación donde me enriedo y empiezo a generar distintos estados, ¿sí? De angustia, tristezas, enojos, ira, frustración, estancamientos, ¿sí? Entonces, algunas personas son más sensibles y perceptivas y por ahí esto lo manifiestan más desde lo emocional y se quedan anclados ahí a esa emoción. Otras personas son más mentales, entonces empiezan a activar su sistema nervioso, su mente, para querer racionalizar y pensar, y empiezan a dar vueltas al asunto desde buscar solución mental. En definitiva, cada uno como lo vaya sintiendo según tenga desarrollado es más lo mental, lo emocional. El tema es que cuando empezamos a caer en ese impulso y en ese instinto, no encontramos la salida, no encontramos la claridad, no encontramos la armonía. Empezamos a como enredar muchísimo más la situación, ¿sí? Entonces, hoy mientras estaba tomando solcito, haciendo la fotosíntesis, se me vino como un ejemplo, digo, cómo poder mostrar algo que a veces es complejo de entender de una manera sencilla. Y se me ocurrió mostrarlo lo voy a hacer con los deditos. Entonces, imagínense que estamos en una situación conflictiva, ¿sí? Y de repente lo que estamos haciendo es, al rechazar esa situación, ¿sí? Entramos en lucha, ¿sí? Entonces empezamos como esto, ¿sí? Quisiéramos, ¿sí?
ver ahí, yo quiero resolver esto tironeando, ¿sí? Quiero resolver esto desde, por ejemplo, imaginen que sean dos personas que estén en un conflicto, ¿no? Este dice, bueno, esta es mi visión, mi percepción, y el otro tiene la otra, y empiezan a discutir y a entrar en un conflicto, y uno va a tirar para un lado, el otro tira para el otro, ¿sí? Cada uno en su razón, cada uno en lo que cree que es o cómo debe ser la situación, ¿sí? Entonces ahí, en esa negación, en ese rechazo, lo que empiezo a hacer es a luchar. Entonces yo acá estoy luchando con mis dedos, les cuento que no se siente muy agradable, que se siente esfuerzo, que se siente dolor, que se siente incomodidad, que hasta me estoy poniendo un poco ansiosa, ¿no? Esto se los dejo para que lo prueben, que quiero graficar de modo sencillo, que siempre que entramos en esto, ¿sí? Difícilmente lo pueda sacar, ¿sí? Si yo estoy en esa desarmonía, en ese rechazo, ¿sí? Imagínense, tengo mi realidad ahí, está pasando una cosa y yo no quiero que pase, me pongo en situación defensiva, me enojo, rechazo, no acepto, tiro, entonces esto, en algún momento la única manera que se puede soltar es que me quiebre los dedos, en este caso, tiro tanto que se rompa, ¿sí? Me lastime, y en un punto no termino, ¿sí? De integrar o de trascender esa situación, simplemente ya con esa herida, con esa ruptura, con ese dolor, lo que empiezo es bueno, sigo mi camino, ¿sí? Y rota, ¿sí? Con mi herida, con mi razón, con mi idea, con mi sentido de esa situación, lo que interpreté de esa situación, y me quedo con eso, ¿sí? Entonces, esto, ¿sí? Sería básicamente lo que generalmente solemos hacer, ¿sí? Ya sea cuando tengo un conflicto con alguna persona, ya sea cuando estoy viviendo una realidad que no quiero vivir y la rechazo, entonces empieza a generarse, ¿sí? Obviamente una situación en donde no puedo salir, se siente incómodo, y a su vez va generando en nosotros un montón de situaciones bastante en desarmonía, ¿sí? ¿Qué es lo que va sucediendo? Vamos a graficarlo ahora con los deditos. ¿Cómo sería si yo empiezo a ver cómo puedo desatar esto, pero no rechazando ni jalando, sino tratando de ver cómo podemos ir buscando la armonía en que esto se vaya haciendo? Entonces vos fíjate que siempre vamos a ir desenredando esto, ¿sí? En un sentido, en donde, en un movimiento, ¿sí? Equilibrado, balanceado, ¿sí? De conciliación, ¿sí? Que va hacia afuera y hacia adentro. Se fueron, ¿sí? Soltando esos dedos, pero no del todo, ¿sí? Esto gráficamente sería un poquito más cuando uno empieza a fluir con la situación, ¿sí? Ok, yo entiendo que acá hay algo y voy, ¿sí? Fluyendo, no voy tironeando, no voy luchando, voy moviendo, voy viendo cómo puedo ir, ¿sí? Abriendo esto que ocurre hasta que en eso, ¿sí? Se alineó. Parece algo tonto, pero bueno, háganlo con los deditos y lo van a por ahí sentir. A mí me gusta a la mente darle también un poco de ejemplos o cuestiones que lleven más a lo didáctico o los ejemplos para comprender algo sencillo, algo difícil y de una manera más sencilla. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Es que siempre que yo esté ante una situación de rechazo, nunca voy a poder lograr ese famoso soltar, ¿sí? Que de hecho soltar justamente empieza con la palabra sol, ¿sí? Y todo lo que involucra al sol, ¿sí? Representa a la divinidad, ¿sí? Representa a la iluminación, representa a lo esencial, a la esencia, ¿sí? Entonces no es algo tan superficial como simplemente, ok, te bloqueo, ok, ya dejo con esto acá, o la solución rápida o inmediata. Está hablando de una situación que te está invitando a
iluminarla, que te está invitando a iluminarte, que te está invitando a poder ir un poco más allá y a un entendimiento mucho más profundo que algo tan superficial como querer emparchar o como querer solucionar desde ese lugar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? De repente, voy a poner en un ejemplo más cotidiano, ¿no? De hecho, una señora que me trajo esto a una sesión donde estaba experimentando nuevamente una herida de abandono. Ella ya era consciente de que tenía esa herida de su infancia, donde había sido abandonada, donde traía el abandono como muy presente. Y de repente dice, yo ya trabajé esto, ¿sí? Yo ya entendí a mis papás que me abandonaron y ya pude comprender que hicieron lo mejor que pudieron y ya lo sané, no siento. Entonces, ¿por qué vuelvo a experimentar esto y esta sensación de abandono? ¿Sí? ¿Y qué era lo que le estaba pasando? Y que esto lo traigo porque suele pasar a muchas personas. No entendemos, ¿sí? O cuesta comprender que toda nuestra vida es completamente perfecta, ¿sí? Desde el momento, desde la concepción, desde el momento a donde yo vengo, la familia, el entorno, las personas que llegaron a mi vida, las personas con las que fui cimentando vínculos o relaciones, los lugares donde trabajé, las amistades, o sea, no hay una coma que esté mal puesta en tu historia, ¿sí? El tema es nosotros cuando negamos esa historia y no entendemos, ¿sí? Porque hay una creencia de que mis padres tendrían que haber sido de una determinada manera o que la vida tiene que ser de una u otra manera. Entonces me voy aferrando a un sentido, a una idealización, a unas creencias determinadas que me van haciendo negar y rechazar lo que estoy viviendo, ¿sí? Sumado a las creencias sociales, sumado también a aquello que uno cree, ¿sí? Que debería ser, ¿sí? Lo correcto, lo incorrecto, a nuestros propios juicios, a todo aquello que nosotros vamos percibiendo como una realidad o como una verdad absoluta. Y en eso lo que nos estamos perdiendo justamente es que cada uno vino a atravesar esa experiencia, si no, no la estaríamos viviendo. Y ahí es donde viene la aceptación, entender que si yo estoy viviendo lo que estoy viviendo es necesario para mí, ¿sí? Se verá para qué, se verá que tengo que aprender ahí, se verá que tengo que sacar de provecho de esa experiencia, mas no puedo negarla y rechazarla y juzgarla. Entonces, mientras siga mirando mi vida, ¿sí? Y como todos los hechos de mi vida, como sucesos aislados y como las situaciones desagradables de mi vida, como hechos causados por otros, ¿sí? La culpa fue de mi mamá, que no me dio tanto amor, entonces yo ahora soy una persona que no me valora y de repente, entonces ahora paso por situaciones de pareja donde me menosprecia. Ok, no, hay que empezar a entender que todo eso que vos fuiste experimentando tenía algo para vos. Y nosotros estamos muy adiestrados a rechazar principalmente todo aquello que no nos gusta o nos conecte con una situación incómoda o dolorosa. En esa postura, claramente difícilmente pueda yo trascenderla, pueda ir un poquito más allá, quedándome en esa mirada, en ese lugar, en ese rechazo, ¿sí? Entonces hay que entender que lo primero que es base es decir, ok, tengo estos papás, tuve esta experiencia, viví el abandono, ok, eso, imaginemos un círculo, nosotros y nosotros con, bueno, yo a los 5 años, ¿sí? Con nuestra historia. Y de repente, sí, a los 5 años viví esa experiencia y la percibí y así, como sentía que mis papás me habían abandonado, ¿sí? Porque no estaban conmigo, no me hablaban, no me daban el afecto necesario.
Hoy, de repente voy a una terapia, entiendo que mis papás en realidad estaban trabajando, tenían que ocuparse de garantizarnos la supervivencia, estaban pasando una situación complicada, no me querían abandonar en realidad, o me dieron lo mismo que le dieron a ellos, ¿sí? Sí, a mi papá también le hicieron lo mismo. Entonces, uno entiende racionalmente, ¿sí?, que esos padres no me abandonaron, ¿sí? Ok, listo, dice, ya lo sané, ya está. Ok, no es solamente eso, ¿sí? Es entender, ¿sí?, y empezar a mirar que eso también tenía un sentido, que iba a marcar en nosotros una trayectoria, por decirlo de alguna manera. Entonces, si yo experimenté abandono, claramente la manera de ir compensando eso y de ir integrando eso en mi vida es empezando a no abandonarme. Y van a ver, ¿sí?, mirando cada uno en su historia, con su historia de vida y su ejemplo, que en realidad siempre estamos tratando de compensar, ¿sí?, aquello que nos faltó o aquello que vivimos como carencia, pero lo tratamos de compensar desde la afuera. Entonces seguimos reproduciendo todo el tiempo esa misma situación, ¿sí?, en un punto, en mayor o menor medida, conforme lo vayamos integrando. Y eso es entender que la integración no es toda de golpe, no es todo de repente, sino que sería el aprendizaje que voy desarrollando en mi caminito en la medida que voy siendo más y más consciente de esa experiencia, ¿sí?, y de ir contándole a mi versión actual en esta línea temporal que esa niña que vivió ese abandono, hoy día yo, al no abandonarme, al verme, al escucharme, al contenerme, a darme todo aquello que percibí en carencia, empiezo a ir conectando con esa parte mía y ir integrando justamente esa herida, ¿sí? Entonces, integración, aceptación, ¿sí?, van de la mano, ¿sí?, para poder cerrar ese capítulo. Y una vez que uno puede ir haciendo ese movimiento, yo puedo ir cerrando. A lo que voy, no es New Age, no es de un día para el otro, no es algo que lo voy a hacer ya, ni que lo tengo que hacer ya. Cada quien a su tiempo, a su modo, en su momento, pero entender que eso que vaya transitando y atravesando es justamente lo más rico que vas a ganar en esa experiencia, que es tu maestría, ¿sí?, que es tu aprendizaje, que es el poder volver a vos, a tu esencia, ¿sí? Entonces, esas situaciones, ¿sí?, entonces de decir, bueno, la pregunta sería, ¿tengo que enfocarme entonces ya en perdonar a mis padres que me abandonaron? ¿O tengo que empezar a mirar dónde yo me estoy abandonando? ¿Sí? Tengo que empezar a observar, ¿sí?, que si esa herida aparece, que si otra vez estoy en esa situación, que si otra vez se manifiesta esta historia, es porque me está mostrando en un punto, ¿sí?, eso que yo tengo que mirar. Entonces ahí la mirada es, me estoy abandonando, estoy en escucha, me estoy viendo, me estoy reconociendo, estoy teniéndome en cuenta, poniendo límites, validándome, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza la verdadera integración y ese verdadero soltar, ¿sí? Primeramente, pudiendo trascender el impulso que nos da al rechazar cuando viene una situación determinada a mostrarme esa herida, básicamente cuando alguien me toca la herida, y una vez que yo puedo trascender eso, que solamente lo hago cuando acepto la realidad de lo que estoy viendo y empiezo a ver un poquito más allá, ¿sí?, qué es lo que tiene para contarme esto, ¿sí? Entonces es importante ir entendiendo que no se trata de tomarse una pastillita y anestesiarse, ¿sí?, ni emparchar, ni borrar, sino que todo lo contrario, es ir ahí a lo profundo para ver más allá. Es ese camino, el soltar, el que te invita y te enseña el amor, ¿sí? Entonces, si yo hoy día no estoy en paz con lo que me pasa, si yo hoy en día no miro con amor esas situaciones que me están mostrando, ¿sí?, es porque aún queda algo sin integrar,
¿sí? Aún hay algo ahí que todavía está sin poder sanar, como dicen ahora. No me gusta mucho usar esta palabra, pero bueno, en sí es poder lograr estar en armonía con eso que me pasa, ¿sí? Con aquello que me está aconteciendo, ¿sí? El asumir la situación tal y como es la base. La aceptación siempre te va a llevar a la presencia y la aceptación siempre te va a llevar a la neutralidad, ¿sí? Nosotros tenemos que comprender que nuestro instinto, el ego y los impulsos del ego vienen de la polaridad, ¿sí? De estoy acá o estoy allá, ¿sí? En lo correcto y lo incorrecto, en lo bueno, lo malo, los juicios, todo aquello que estoy percibiendo desde mi punto de vista, desde mi realidad, lo que estoy interpretando, ¿sí? Entonces todo eso es mental y todo eso tiene un tizne que simplemente está siendo visto y enfocado desde mi mirada. Entonces ahí difícilmente pueda ir desenmarañando la cosa, sino más bien me voy enredando en la cosa, ¿sí? Cuando solamente puedo enfocarme en mi punto de vista. Entonces, en la aceptación de decir, ok, esto que está pasando, lo siento, me enojé, listo, perfecto, se despertó mi enojo, siento el enojo, lo vivo, lo siento, lo dejo ahí ser. Y trato de empezar a aceptar qué es lo que me enojó, acepto que estoy enojada, valido mi emoción, ¿sí? Eso ya automáticamente hace que uno se centre en esa presencia, ¿sí? Que se vaya ahí yendo a ese caminito del medio, ¿sí? Entrando en, ok, no voy a luchar contra esto que está pasando, lo voy a aceptar, ¿sí? Y lo voy a vivir, ¿sí? Y de ahí comienza esa trascendencia, ¿sí? Un ejemplo que justo me vino en estos días, de hecho venía resonándome compartir por acá con esto, ¿no? De que varias personitas venían con este tema, digo, bueno, qué lindo traerlo y compartirlo, y muy amorosamente la vida me pone a mí ahí en práctica, así que tengo acá algo bien fresquito. Esto lo vengo experimentando hace un tiempo, pero bueno, de repente encuentro una situación, una persona muy allegada a mí entra en un conflicto, ¿sí? Un conflicto que ya viene de reiterados años, en donde entra y sale de ese conflicto, y bueno, en un punto hay que también siempre, esto es parte del soltar, aprender a respetar los procesos de los otros y entender que cada persona tiene su tiempo, tiene su forma, es su maestría, tiene su manera de percibir, su manera de ir resolviendo. Entonces, cuando nosotros estamos también frente a situaciones donde hay alguien que está en un conflicto, entra y sale, y bueno, y uno entiende que no es su momento quizás para hacer otro salto u otro nivel. De repente yo todo eso, me encuentro con esta persona, entiendo esto, lo entiendo racionalmente, más sin embargo, cuando llego a mi casa me veía afectada por la situación. Digo, ¿qué me pasa si yo entiendo ¿sí? Claramente que todo lo que fue aconteciendo, más allá de que pueda no gustarme que alguien viva esa realidad, nadie quiere ver a un ser querido sufrir o pasar por un momento doloroso, más puedo entender más allá que es parte de lo que tenían que vivir, inclusive hacia dónde iba todo eso, toda esa maestría, ¿no? Que era un momento inclusive una buena oportunidad para cambiar de rumbo. Entonces podía verlo desde acá, más había algo acá que no me dejaba estar tranquila con esa situación. Cuando de repente digo, bueno, voy a aplicar esto que voy a compartir en el vivo y me voy a sentar, a respirar. Empecé a mirar eso, empecé a aceptar lo que estaba viviendo, empecé a aceptar lo que estaba sintiendo, esa angustia, esa tristeza. Salió, yo lisqué un poquito, saqué afuera todo lo necesario
Y ahí empecé a poder ver un poquito más allá y qué es en realidad lo que me está mostrando a mí esta situación, porque si me afecta algo tiene para mí, dije. Y, oh, mira, qué casualidad, de repente encuentro que esa situación me había teletransportado, ¿sí?, a una infancia mía y a un suceso clave de mi infancia, en donde hoy día yo creía eso también cerrado o súper entendido, comprendido e integrado, más me di cuenta que al vivirlo desde esa manera no estaba tan integrado aún, que había un poquito más por mirar, por profundizar. Y ahí más me pulsó a estar acá y decir, ok, claro, no es algo que nosotros tenemos la fórmula y la receta de, bueno, te pasa esto, hacete tantas meditaciones, 350 terapias, un curso y ya, listo, tenés la solución. Ahí es ir entendiendo que hay procesos y hay cosas que los vamos viendo un poquito más, y vamos profundizando un poquito más. Entonces, a veces vamos y volvemos a determinadas situaciones para soltar más, para poder ver con más claridad, para poder ver algo ahí que no había visto en otro momento, ¿sí? Entonces, es ir entendiendo que esto de el soltar no es una cuestión de un instante, no es una cuestión de hoy para mañana, es un camino, ¿sí? Es una maestría, es un recorrido, ¿sí? Y que no se trata de querer todo ya, sino ir entendiendo orgánicamente que en la presencia y en lo que se va mostrando en el camino, ¿sí? Tengo las claves para ir profundizando y para ir entrando en aquello que debo aceptar, integrar y soltar. Que soltar entonces es una liberación, ¿sí? Y es una iluminación, más es algo que no me voy a arrancar de mi vida, sino algo que voy a entender con más profundidad, ¿sí? Es una integración de mi vida, es una comprensión de eso que estoy viviendo, ¿sí? Es súper importante ver esto porque hay una diferencia abismal a lo que por ahí muchas personas han comprendido de este concepto, ¿sí? Entonces es hermoso darse cuenta que todo es perfecto, tal y como tiene que ser, en el momento que tenga que ser. Todo lo que se va presentando es necesario validarlo, que nuestra experiencia es completamente única y que difícilmente la comparación con la experiencia del de al lado pueda ayudarnos, ¿sí? Porque tenemos una única manera de percibir, de sentir, de expresarnos inclusive. Entonces la aceptación y la validación de todo lo que nos va ocurriendo, lo que va a llevar es a que podamos entrar en un contacto de conexión más profundo con nuestra esencia, con nuestra verdadera esencia, con nuestro brillo, ¿sí? Con aquello que vinimos a hacer y trascender. Entonces, si no estoy en paz con las cosas que me van sucediendo, con mi pasado, y hay una parte de mi pasado, por así decirlo, que aún esté enojada, conflictuada o no integrada, va a resurgir simplemente para que tenga esa oportunidad de mirar, aprender y trascender. Entonces, en los distintos niveles que esto ocurre, si yo tengo una conciencia, ¿sí? Entiendo algo, me entero de algo. Ah, sí, ahora entiendo que yo no ponía límites porque de chiquita aprendí, bueno, perfecto, entiendo. Con eso, solamente lo que hago es quedarme en el círculo, ¿sí? Entendí, vi, pero no accioné, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo la comprensión,
¿sí? De el para qué hoy me comporto así, el para qué de mis miedos, el para qué de mis limitaciones, tengo la comprensión, el paso siguiente es accionar, ¿sí? Para resolver, ¿sí? Que resolver, otra palabra que involucra al sol, ¿sí? Y es volver a ver el sol, volver a conectar con tu divinidad. Resolver es también un camino de iluminación, ¿sí? Entonces es poder tomar esa situación y empezar a hacer los movimientos necesarios en el tiempo que cada uno sienta orgánicamente para ir compensando y transformando eso mismo, ¿sí? Que quedó ahí bloqueado. Entonces, si me cuesta poner límites, me cuesta comunicar, yo ya sé de dónde viene, me estudio todo mi linaje, mi familia, comprendo, el comprender relaja, el comprender hace que uno sí entre en un estado de, bueno, acá tengo, ok, el siguiente nivel es ese pasito, ¿sí? ¿Qué hago con esto ahora? ¿Sí? ¿Cómo modifico esto? Y entonces empezar a accionar para ir haciéndolo diferente, empezar a trascender, que ese es el camino que más cuesta, ¿sí? Porque está ese miedo, porque está el límite mental, porque se siente en el cuerpo. Una vez que me animo a dar ese primer pasito, de repente ya ando ese sendero, ¿sí? Y solito, cuando quiera acordar, pasito a pasito, eso ya va a estar integrado y ya va a ser una parte de una versión mía, aquella que no hablaba y no ponía límites, a de repente encontrarme pudiendo validar lo que siento y expresando lo que tenga que expresar y mis límites, ¿sí? Entonces son pasitos necesarios, pero de ir integrando y aceptando y pudiendo también accionando diferente, ¿sí? Se va dando todo en un paralelo. Todo eso involucra el soltar, ¿se entiende? Lo pongo en un ejemplo por ahí, pareja, ¿sí? De repente tenés un vínculo con una pareja, en una relación, donde hay una codependencia, celos, inseguridades, una relación desarmónica, en donde hay conflictos, discusiones, bien, perfecto, salgo de esa relación, pongo un límite, cierro, bien, eso es un camino, ¿sí? Tomar una decisión para buscar tu armonía. Más el entender que si yo sigo viendo a esa persona como un enemigo, ¿sí? Y sigo enojada y sigo guardando algún tipo de rencor con esa persona, no terminé de soltar, sigo enlazada ahí. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Sí? Voy a volver a experimentar algún tipo de relación donde voy a tener quizás otra persona, pero voy a empezar a vivenciar, ya sea nuevamente yo, ese mismo sentir, o lo va a vivenciar la persona, ¿sí? Porque generalmente se trata de mostrar en un lado o en el otro, ¿sí? En la polaridad. Entonces de repente me voy a encontrar en una situación en donde otra vez estoy en un mismo, ¿sí? Círculo, en una misma situación, en una misma... ¿sí? Entonces uno cree que en realidad, los hombres son así, o yo no tengo suerte en el amor, ¿sí? Y de repente no aprendí en la anterior, ¿sí? No pude ver más allá, me quedé con simplemente esto me pasó, me enojó, discutí, me peleé y ahí me quedé y no fui más allá, entonces sigo enlazada. ¿Con qué sigo enlazada? Con el no aprendizaje, por ponerle una palabra. O sea, lo que no aprendí de ahí, lo que no pude recordar, lo que no pude desintegrar, integrar, más bien sería la palabra, vuelve, ¿no? Vuelve, hasta que en algún momento lo vaya pudiendo trascender, ¿sí? Entonces, es algo que no es tan simple como me lo recuerdo, me lo tatúo y ya, o como te bloqueo, sino que
no alcanza solo con eso, sino que es necesario hacer el aprendizaje de la experiencia y estar en paz con eso, ¿sí? Es la total aceptación de que todo lo que viví tenía un sentido para mí, ¿sí? Y un regalo, ¿sí? Es, la ganancia que tengo ahí es claramente una conexión más profunda con tu esencia, y es ir desmantelando, ¿sí? Un montón de patrones, creencias, prejuicios, paradigmas que vamos construyendo, ¿sí? Que nos mantienen desconectados de nuestro camino y de vivir en una plenitud, ¿sí? Hola a los que se van sumando. Yo puse el nitro, salí y no paré de hablar. ¿Cómo van? Buenas tardes. Y bueno, no sé si alguna preguntita, lo que sientan, pueden compartir. Sí. Así que un poquito entender el soltar desde otra perspectiva, desde otra mirada un poquito más profunda, ¿sí? Como ese gran camino, ese camino que nos va acercando al amor que somos, a la esencia divina, ¿sí? Que es a recordar, a volver a ese origen, a esa naturaleza, a esa esencia, ¿sí? En este periodo que entra también es importante esa aceptación diaria, ¿sí? Y esto viene muchos cambios, ¿sí? Que vamos a ir de a poquito descubriendo, más bien van a ser rápidos, y esto no es para entrar ni en miedo, ni en paranoia, ni en nada, sino es ir comprendiendo que el poder ir integrando esta presencia, llevarnos a este lugar de comprensión, de para qué vivo lo que vivo, de poder cerrar esos ciclos desde una manera armoniosa, comprendernos, entender y validar nuestras emociones, ¿sí? Estamos cerrando muchos, o sea, una cantidad de años de un masculino en desarmonía, ¿sí? ¿Qué es el masculino en desarmonía? Es esta actitud de salir, de decir, bueno, acá hay que seguir, hay que levantarse, hay que ser fuerte, hay que hacer esto otro, hay que hacer aparte todo el tiempo, y estos espacios de poder parar, frenar, escucharse, validar lo que uno siente, tener ese gesto de decir, ok, ¿qué pasa? Estoy triste, ¿qué problema hay? ¿Sí? Sí, me siento triste, está bien, expreso esa tristeza, la siento, la valido, y después veo, ¿sí? Un poquito más allá, más ese espacio de aceptación, ¿sí? De decir, ok, ¿qué puedo hacer acá? ¿Qué puedo modificar? ¿Sí? Ayer una persona que tuvimos un encuentro, una sesión, ella perdió a su compañero de toda la vida, una relación hermosa, y de repente encontrarse sin su par y muy ya como en un punto estuvo muy desorientada, porque de repente ya tenía todo un proyecto de vida y eso cambió todo de repente, así, puff. Si hay algo que nosotros no podemos controlar, justamente es la muerte, ¿no? Y es cuando llegó ese lugar, ese momento, esta persona estaba, bueno, en este plan, ¿no? Bueno, hay que seguir, tengo una hija, está perfecto, porque es necesaria esa motivación, pero esa persona se estaba haciendo mucho daño por no permitirse justamente validar la tristeza, validar el dolor que estaba sintiendo, ¿sí? De decir, ok, sí, está bien, vamos a continuar, hay que empezar a reconstruirse nuevamente, pero también hay que darse esos espacios de sentirse, de validarse,
de permitirse, de anclar esa presencia, de llorar lo que necesite, y esas cosas son como parte de lo que vamos a ir incorporando en esto, o va a ser necesario incorporar en estos tiempos que se vienen, ¿sí? Donde lo que queremos controlar quizás ya no vamos a estar tan sujetos a ese control, porque justamente vamos a ir aconteciendo situaciones en nuestra vida donde nos van a ir invitando a aprender a fluir, a aprender a manejarnos desde un lugar más intuitivo, a conectar con esa voz interna, con el corazón. Entonces, esto es importante, darnos esos lugares de, ok, acepto lo que está sucediendo, porque no lo puedo cambiar, porque si ya está sucediendo, lo tengo que vivir, ¿sí? Entonces, el que yo niegue lo que estoy viviendo y rechace lo que estoy ahí atravesando, y lo que me está atravesando por dentro, lo único que hace es que genere un estado de angustia, de ansiedad, de estrés y bloqueo, y no pueda salir ni soltar ese conflicto, esa situación. Termino todo lo contrario, generando más de eso en mi realidad, generando más de todo eso ahí en ese gesto simple de parar unos segundos, darme ese espacio, respirar, conectar con ese sentir, validar las emociones y empezar a ver qué más, para qué vivo lo que vivo, qué puedo hacer ahí, qué es aquello que puedo resolver, está en mis manos, ¿sí? Empezar a hacer preguntas que abran, que expandan, y simplemente confiar y ir como diciendo, ok, hoy solo puedo esto, ok, mañana veo, ¿sí? Y empezar a vivir más en esa presencia y en esa conexión va a ser parte de lo que vamos a ir integrando en este nuevo periodo que se está viniendo, que está acá cerquita. Así que, ¿cómo están por ahí? Hola, Flor. No sé si tienen ahí alguna preguntita, algo por acá. ¿Cómo van? Ay, Tuti. Hola, hermoso. Qué lindo. Es ahí. Así que bueno, es un tema para profundizar bastante, pero lo importante o lo que me resonaba hoy es esto, ya basta con querer tomarme esta pastillita y sacarme esto ya basta con esto New Age de soltar y esa sigo, bloqueo, no miro de lo superficial con esta palabra, ya que es algo que implica un camino, una maestría, un aprendizaje, un recorrido, y que toda nuestra vida en realidad es una maestría. Entonces, validar cada experiencia que me tocó vivir en un pasado, como así también poder ir haciendo esas... hola, ¿cómo andamos? Haciendo la integración de ese pasado, haciendo esa integración y buscando la paz y la armonía con lo que viví, ¿sí? Otra cosa que también sucede cuando uno empieza en estos procesos de despertar, de tomar conciencia, decir, ok, ir a lo profundo del para qué vivió lo que vivió, empieza también a aparecer otro bichito engañoso del ego que es la culpa, y gente que empieza a decir, me podría haber dado cuenta antes de esto, podría haber, sí, como allá entrar en ese estadio
de culpabilidad por lo que no hizo, por lo que no se dio cuenta antes, o por el posible daño generado con algún accionar. Y eso también son situaciones que son auto-boicot, ¿sí? No sirve de nada enfocarte en lo que hiciste mal, en lo que no hiciste, en cómo lo deberías haber hecho, ya que eso también lo hiciste como lo hiciste en ese momento, en base a tu nivel de conciencia en ese momento. No podrías modificar absolutamente nada de lo que ya hiciste, entonces sí podés modificar hoy, ¿sí? Qué aprendiste y cómo accionar diferente. Y lo otro, simplemente enfocarte en eso, o en lo que no hiciste, o en lo que debería, o en si hubiese pasado tal cosa, es otra trampita de ese instinto, de ese ego, que otra vez te vuelve a enlazar en no poder soltar esa situación o eso que andaba pasando. Y justamente volver a rechazarte, ¿sí? Entonces todos esos gestos, ¿sí? Son cosas que se tienden a hacer cíclicas, circulares, repetitivas. Entonces está bueno ver, tomar conciencia para cortar, para hacer ese gesto de decir, ok, esto volvió a aparecer, me encuentro acá, nuevamente miro un poquito más allá y hago esa integración y esa aceptación, ¿sí? Entonces, si eso que volvió a aparecer, observo, ¿sí? Cómo estoy con eso, qué me está mostrando, si hay una situación hoy día que estés viviendo y en donde te sientas en conflicto, ok, no luches. Recordemos este ejemplo, ¿sí? De la lucha en donde se siente incómodo, más bien acepto, ¿sí? Entender que el modo rechazo lo primero que hace es que yo no solamente rechace, sino que me ponga a la defensiva, que me ponga en plan lucha y que empiece a luchar contra lo que me pasa. Y justamente ahí es donde, en vez de desintegrar y poder abrir eso y armonizar y volver al equilibrio, lo que hago es todo lo contrario, es que la pelota crezca, ¿sí? Que eso se enríe de más, que eso termine por algún lado decantando, ya sea en un estado emocional, ya sea un síntoma físico, una enfermedad o situaciones repetitivas, ¿sí? Co-creando más realidades de lo mismo. Entonces, aquello en donde me encuentro, en ese monotema, en ese pensamiento viejo, en esa emocionalidad que aparece, lo único que está pidiendo, ¿sí? Es que hagamos una mirada más profunda de esa, que hagamos conciencia de eso que se presenta, así con ello integrar, así con ello poder lograr ese soltar, ¿sí? Que deviene cuando pude hacer justamente ese proceso de integración, ¿sí? Hasta que no logre hacer esa comprensión, no he soltado del todo, ¿sí? Como que dice, apenita aflojé, ¿sí? Más no cerré, ¿sí? Entonces, el camino de la vida es eso, ¿sí? Entonces, en esa experiencia vas ganando tu maestría. Validarlo, honrarlo, ¿sí? Ser amoroso y reconocer, ¿sí? Nuestros procesos. A mí me gusta hacer un ejercicio que se los voy a pasar, reconocimiento de mirar para atrás y ver dónde estabas antes, ¿sí? Y si encontrás alguna situación conflictiva en donde estuviste ahí muy enredado, ¿cómo saliste de ahí? ¿Sí? Y empezar a ver, ¿sí? Que a tu modo, a tu forma, has trascendido cosas, has salido, ¿sí? Has integrado y has incorporado determinado saber. Porque el saber deviene no de lo conceptual, deviene de la experiencia. Sos sabio por lo que viviste, sos sabio por lo que fuiste integrando en tu experiencia. Sos único, porque nadie puede sentir como vos, ni vivir como vos, ¿sí? Porque somos todos una emanación de la fuente creadora, única, ¿sí? Cuando dicen somos uno, ¿sí? Somos de origen
y tenemos ese mismo origen, mas cada uno vino a ser una expresión única de esa fuente. Entonces tu experiencia es completamente válida, ¿sí? Es completamente necesaria, es completamente hermosa, ¿sí? Es completamente única, ¿sí? Un ejemplo que recuerdo de ayer, de esta chica que se me viene en la sesión, que una de las amigas le decía cómo ir transitando su duelo y bueno, dale ya, que ya hace un tiempo que pasó, entonces como que es hora de que hagas esto otro. Entonces mirábamos y es natural que el que esté al lado tuyo te quiere sacar de ese lugar y impulsar a salir más. Nadie te puede decir cómo vivir un duelo, ¿sí? A nadie, cada persona lo va a vivir a su modo, a su forma, como cada experiencia. El tema es eso, encontrarse adentro para poder ir conectando con su maestría y con su maestro y entender que es única tu experiencia, lo que vos estás viviendo, ya sea que sea lindo, ya sea que sea feo, por ponerle una palabra que nosotros necesitamos siempre como interpretar y dar significado, pero todas las experiencias que vos viviste son válidas. Entonces la integración de toda tu vida se va a ir haciendo, o de todas tus experiencias hasta el día de hoy, cuando no rechaces nada de tu vida. Todo exactamente lo que fuiste viviendo y transitando y experimentando tiene un potencial transformador único y te conecta con la fuente que sos, con tu esencia divina. Entonces es empezar a mirar la experiencia entendiendo, ¿sí?, que todo tenía un sentido para vos, ¿sí? Entonces ahí es donde va a estar tu maestría, tu poder, tu conexión, ¿sí? En el encontrar ese sentido, en el encontrarte y en validar y aceptar amorosamente cada parte de tu vida, ¿sí? Lograr amar, ¿sí?, todas tus versiones es lo que va a hacer esa integración, ¿sí? Hay cosas que desconocemos, ¿sí? A veces nos cuesta entender por qué vivimos lo que vivimos, por qué tuve ese padre que me maltrataba, y no conocemos más que nuestro campo de percepción, que es este y que es de esta vida, ¿sí? Más, hay mucho más, y a veces no comprendemos que hay pactos álmicos que están sanando cuestiones que ni siquiera tienen que ver con esta vida, ¿sí?, o con alguna vivencia en particular de ahora, sino con cosas que vamos integrando de mucho más atrás. Esto de la integración no es solamente de ahora. Entonces, desconocemos esto. Yo por ahí tuve la bendición de conectar con herramientas como la astrología y algunas otras biodecodificación y además que te permiten profundizar un poquito más en eso, y me sirvió para encontrarme en esto y comprender que a veces ese padre que a mí hoy me maltrataba, en otra instancia, en otra vida y en otro momento yo fui la que lo maltraté. Entonces a veces no tenemos ni siquiera esa dimensión de que en realidad esto que estamos sanando ahora y de lo cual nos sentimos víctimas y pobrecitos, en otro momento también fuimos victimarios, ¿sí? Entonces no hay ni víctimas, no hay victimarios, somos todas almas sabias, enormes, inmensas, que estamos jugando, aprendiendo este juego, viviendo y experimentando. Para la fuente todo es válido. Todo es válido en tu experiencia, es enriquecedor y es nutritivo, ¿sí? Entonces nosotros acá es necesario que validemos eso y dejemos de rechazarnos, dejemos de vernos desde ese lugar de lo que nos falta, desde la carencia, y empecemos a redescubrir, ¿sí?, que en realidad ya somos, que en realidad no hay nada que ir a buscar, sino simplemente empezar a recordar, ¿sí?, aquello que somos en esencia y a conectar con eso, sacar esos velos, ¿sí?, empezar
a responsabilizarnos de nuestra experiencia. Más eso arranca aceptando, ¿sí? Cuando acepto, entro en relajación. Si estoy en lucha, ¿sí?, entro en estado de supervivencia. En el estado de supervivencia me maneja mi instinto. Tenemos nuestro instinto animal, hay que convivir con él aún. Entonces, es decir, purificando eso, conociendo ese instinto y no dejarnos llevar por los instintos, empezar a ir más allá del instinto y ir hacia esa conciencia, ¿sí? Entonces ahí vamos a poder lograr integrar y hacer esa transformación de lo que está sucediendo, ¿sí? Aceptación no es resignación, aceptación no es quietud, no es inacción, sino todo lo contrario, es el momento en donde acepto esto que está pasando y de ahí en adelante, ¿sí?, lo valido y lo vivo y lo integro, ¿sí? No queriéndole cambiar ni una coma. Sé que es un desafío. Siempre me gusta invitar a que lo pongan en práctica. Nada me crean, todo experimentenlo. Lo hablo y lo comparto porque al experimentarlo claramente me cambió la vida, me llevó a un estado de comunión conmigo, de amor, y en el que aún me sigo experimentando, y es ese uno de los motorcitos que me impulsa a compartir el hecho de que desde mi experiencia eso realmente me unió a un estado de presencia, amor, plenitud, que no se puede expresar en palabras, y sí les invito a que prueben qué pasa cuando me dejo en paz, qué pasa cuando acepto, qué pasa cuando empiezo a validarme, qué pasa cuando miro más allá de lo que está sucediendo y de mi interpretación. Así que bueno, por acá les comparto. Acá estaba leyendo, es difícil cuando hay un menor que hace que la situación sea repetitiva. Sí, cuando la conducta del otro es la que quiero cambiar, ahí justamente es a donde también la aceptación te va a guiar, ¿sí? Se me fue el nombre, Magda. Cuando nosotros justamente queremos cambiar al otro o la vivencia del otro, ahí entramos en una lucha interminable, porque jamás vamos a poder modificar al otro, ¿sí? El otro hace su camino y cuando eso está sucediendo, y intento cambiar esa situación, intento cambiar al otro o intento esperar que el otro cambie, ¿sí? Vuelvo nuevamente a un estado de lucha y de conflicto, ¿sí? Hay que ver en particular, porque todo nos está mostrando algo, ¿sí? Hay que ver en lo profundo esa situación, ¿sí? Cuando el otro... cuando un menor hace que la situación sea repetitiva. Hay que ver ahí qué es lo que te está mostrando esa situación, ¿sí? Qué hay en lo profundo de ver ahí, ¿sí? Pero lo primero es esa situación que me pone en conflicto es porque la estoy rechazando, ¿sí? Entonces el primer punto es aceptar esa situación como la estoy viviendo y empezar a vivirla ya desde esa presencia. ¿Qué es lo que cambia? Lo que va a cambiar es el cómo la viva, ¿sí? A ver si te sirve este ejemplo, ojalá que pueda resonar un poquito. Hay una señora, ¿sí?, que tiene una hija que está internada en un estado complicado de salud hace mucho tiempo, meses ya, y claramente en este ejemplo lo pongo porque una madre y una hija tienen un vínculo y un lazo muy fuerte, y claramente uno va a querer para su hijo
que no esté ahí, o sea, que eso no esté sucediendo, ¿sí? Uno va a desear lo mejor para un hijo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para esa situación aceptarla, ¿sí? Entonces ahí es como vivo desde la aceptación de esa situación y la voy a vivir tal y como es, ¿sí? Dolorosa, incómoda, angustiante, que despierta miedos, inseguridades, ¿sí? Más acepto, ¿sí? Esa situación. Cuando la rechazo, ¿sí? Y digo, ¿por qué a mi hija? ¿Por qué está ahí? Y no puede ser, tendría que ser yo la que esté ahí en vez de ella. Y empiezo a entrar en esa lucha, con esa situación que estoy viviendo, ¿sí? Lo que va generando es que no solamente niegue, genera ansiedad, genera mucho estrés, genera un montón de cuestiones que pueden desencadenar hasta en conflictos mayores, ¿no? Hasta desencadenarte un síntoma, insomnio, estados depresivos, un montón de cosas pueden desencadenar el simplemente hecho de estar negando lo que estoy viviendo. Entonces, a lo que voy, la aceptación, cuando no tiene nada que ver con una experiencia que yo pueda modificar, porque no soy yo la que estoy en la cama internada, es mi hija, entonces no depende de mí. Entonces, esa situación que yo no puedo modificar afuera, porque no la estoy viviendo directamente, la aceptación de eso, ¿sí? Lo que va a hacer, y de validar lo que me está pasando con eso, y de buscar el equilibrio en eso que me pasa, ¿sí? Tratando de no entrar en la mente, en la preocupación y en todos los escenarios posibles de lo que podría suceder y cómo se va a desenlazar eso, sino que viviendo ese día a día, ¿sí? Okay, hoy estamos acá, este es el contexto, valido todo lo que siento, lo único que diferencia eso es cómo vivo esa situación. La voy a vivir en paz, la voy a vivir en armonía, ¿sí? Y es esto lo que esta gran maestra me trajo, ¿sí? Una cosa es que yo acompañe y otra cosa es el que lo experimenta y lo pone en práctica. Y realmente cambió completamente el trascender esa situación, ¿sí? Entonces, si eso que vos estás viviendo no depende de vos, ¿sí? Sí, al aceptarlo, ¿sí? Y al ir entregando esa situación, ¿sí? Va a ser que vos lo vivas de otra manera. Y en eso van a venir otras posibilidades, ¿sí? Van a abrirse otros caminos, ¿sí? Que no se ven cuando uno está bloqueado en la lucha y en el rechazo. Espero esto haya aportado un poquito, no sé exactamente qué es lo que estás viviendo, más quizás con ese ejemplo puedas ahí sentir y integrando un poquito cómo llevarlo a tu historia, ¿sí? Y bueno, no sé cómo están. Hola Diana, qué linda que estés. Buenas tardes. Hola Meli. A ver, Magda, no lo puedo escuchar al padre, no puedo aceptarlo porque me lastima y mi hijo, al ser menor, debo participar con su padre. Ahí está, entiendo, creo haber entendido, hay una separación y quedó el hijo en el medio, ¿sí? Y hay un diálogo que tienen que tener con el padre. Bueno, ahí está, vos lo acabas de poner en tu frase, no puedo aceptarlo, estás en lucha, ¿sí? Entonces eso no te deja ver aún. Claramente a veces es difícil ver por uno mismo, el inconsciente, los programas, qué es lo que me está mostrando la situación, porque claramente cuando experimento un vínculo de pareja, ¿sí? Siempre viene a mostrarnos algo de nuestra historia, a sanar. Lo mismo al revés, ¿sí? Nosotros por resonancia, ¿sí? Nos unimos a personas, pero por resonancia, por frecuencia, lo que esa persona trae como dato, como información para mi vida, es clave para el momento que tengo que aprender y transitar esto, ¿sí? Entonces,
hasta que vos no puedas ir viendo que venía a mostrarte esta persona a tu vida, hasta que vos no puedas ir sacando el aprendizaje, ¿sí?, de ese vínculo, va a ser difícil el diálogo con el padre de tu hijo, porque van a estar aún desde ese lugar de no aceptación y de, obviamente, al estar en modo supervivencia, a la defensiva, ¿sí? Son procesos, si eso, date tiempo, empezá bueno, por ahí ver todo esto que movimos hoy, si te lleva a otras preguntas, ¿sí? Acepto y quisiera cambiarlo, pero del otro lado solo consigo violencia. Ahí está. El tema es eso, no querer cambiar al otro, ¿sí? El otro hará su cambio por sí, ¿sí? Y bueno, el aprendizaje de aquello que se está espejando ahí afuera, ¿sí? Claramente eso viene a contarte una historia, ¿sí?, que es mucho más profunda. Ojalá te la pudiera clarificar acá, más sí el otro, ¿sí? Y un poco de lo que contaba, no cambiarlo, sino que podríamos hablar aceptando. Sí, que la relación, exacto. A veces, por eso te digo, quizás vos ya integraste y aceptaste que la relación está terminada, más el otro lado todavía no lo integró, ¿sí?, o no aceptó eso. Yo te lo digo desde por ahí mi experiencia. Mi primera relación fue todo lo que no en mi vida. Hubo muchas también situaciones conflictivas y a mí eso me vino a mostrar que yo no sabía poner límites, que yo no me estaba validando, que yo no me estaba amando. Yo había tolerado muchas cosas de ese vínculo, y en ese momento yo lo veía claramente a él como el violento, el culpable, ¿sí?, y demás, hasta que pude ir un poquito más allá e ir entendiendo que venía a enseñarme. Entonces eso se hace cuando uno puede salir de la realidad, ¿sí? O sea, yo en ese momento veía solamente la violencia y la situación violenta, y veía solamente la experiencia esa, ¿sí?, cómo la vivía ahí desde mi percepción, ¿sí?, y negaba, obviamente, y rechazaba, y rechacé mucho tiempo a esa persona. Al poder terminar ese vínculo seguía rechazando a esa persona, ¿sí? Y el poder mirar un poquito más allá, al aprender a tomar las experiencias como una enseñanza y a poder transformarlas, lo que me brindó es justamente el aprendizaje que tenía que hacer ahí. Todos tenemos algo que aprender, y principalmente de los vínculos. Entonces, son, como te digo, procesos que cada uno lo va haciendo a su modo. No es algo, a mí por lo menos no me fue de la noche a la mañana. Ese caso puntual fue un camino de primero darme cuenta, después ir validando, aprendiendo a poner límites, empezando a amarme, a valorarme, a un montón de cuestiones. Y cuando logré hacer eso, también me tocó el poder ver con amor a esa persona, que al día de hoy la veo con amor, y que al día de hoy inclusive la saludo, cuando tengo una amistad, más si está todo bien. No digo que todo tenga que terminar así, hay veces que no es necesario ni la amistad ni nada. En mi caso soy así, otras veces es necesario el contacto cero, más cada historia es única, sí, por ahí está, ¿no?, de bueno, ir entendiendo que esos son temas más delicados, son para profundizar, para hacer, pues ahí buscar acompañamiento, más darte ese espacio de primeramente aceptarte, porque por ahí también te puede venir la culpa, porque cuando uno se separa de ese tipo de vínculos no solamente queda el rencor, el enojo y todo lo que vivió, sino también la culpa por haber sostenido y aguantado cosas, ¿no? Y más habiendo un hijo de por medio. Entonces, acepta esa situación primeramente, ¿sí? Comprende que la viviste para algo,
Empezá a asimilar eso y ahí te vas a ir aperturando a transformarla, ¿sí? Mientras no te aceptes ni también estés en paz con vos misma por haber sostenido o haber vivenciado eso, se va a complicar, ¿sí? Vas a seguir como actualizando ese patrón, ¿sí? Nosotros actualizamos, ¿sí? Entonces si volvemos a mirar algo y lo volvemos a mirar igual, lo actualizamos, ¿sí? Entonces hasta que nosotros no lo miremos de una manera diferente, eso no se transforma. Entonces la clave es empezar ahí aceptándote también como bueno, en ese momento resolviste como pudiste y abriéndote a transformar esto, a encontrar para qué viví lo que viví, que tenía que aprender y a su vez en el paralelo ir haciendo esos movimientos, ¿sí? De ir compensando y accionando diferente, ¿sí? Te dejo por ahí, no sé qué hora es. Ay, ya 5, mirá, 5:15. Voy a tener que despedirme. Un placer, gracias por compartir. Me encanta cuando alguien habla, se expresa, pregunta, siento que nutre, que acompaña quizás a otras personas que estaban atravesando esto mismo o algo similar, o que aporta muchísimo y que abran el corazón y compartan, así que gracias por Paula, por tu aporte y bueno, espero haya ahí dejado un poquito más claro esto que trajiste y haya acompañado a ordenar un poquito más de esto que trajiste hoy. Gracias a quienes estuvieron, muchas gracias por compartir, por estar, por resonar y bueno, por acá voy a dejarles grabado para el que sienta y bueno, un placer estar por acá poniendo un poquito de luz en esta temática. Entonces recuerden siempre que soltar que conlleva la palabra sol, como todas las palabras que conllevan la palabra sol, están hablando de conectar con nuestra esencia, con nuestra divinidad, con iluminar, así que nos van a llevar a temáticas bastante más profundas, no son cuestiones superficiales como lo New Age de al suelto, sino que implica una integración y una profundización que nos va a llevar a un camino, a una maestría, que no se suelta de un día para el otro, que hay cosas que sí y otras cosas que son más, se vuelven y se traen a este momento para ir un poquito más adentro, que no es todo así rápido, sino que nuestro camino y nuestro andar es necesario comprender que toda nuestra experiencia, como les decía hoy, es única, es una maestría, es una expresión nuestra de esa esencia divina que somos. Entonces validarla, vivirla y también hacer estos movimientos de soltar para también crear experiencias nuevas, ¿sí? y salir de la repetición de lo mismo y empezar a entender que al cerrar esos capítulos desde esa conciencia y poder integrar, nos abrimos camino también hacia un nuevo capítulo, una nueva experiencia, ¿sí? Vivencia. Así que va a tener matices como todo, que no es todo color de rosa y que en esos matices justamente está la trascendencia nuestra. Va a haber momentos de expansión, momentos de comprensión, momentos de ir hacia adentro y momentos de ir hacia afuera, y así es el proceso. Entonces es parte de lo que ya debemos tener claro, ¿sí? Ir integrando para que cuando vienen situaciones que no son tan armoniosas como queríamos, en vez de rechazarlas, digamos, ok, acá se viene la maestría, ¿sí? Cada vez que entramos en una tormenta, cada vez que entramos en un conflicto, estamos a punto de trascendernos, estamos ahí para ir a más,
Sí, entonces cada vez que llego a eso, si yo lucho contra eso, me quedo ahí y eso se extiende y eso se potencia. Entonces cuando acepto eso, lo recibo entendiendo que, ok, acá hay algo que mirar, hay algo que aprender, ya eso se va disolviendo cada vez más fluidamente, más orgánicamente, y uno lo lleva y lo vive desde otro lugar, no desde tanto sufrimiento. Así que, bueno, les abrazo con el alma, les deseo una hermosa tarde y bueno, por aquí andaré prontito, compartiendo, abriendo y bueno, para quien resuene, les espero siempre con amor. Un abrazo inmenso y disfruten mucho. Acá les abrazo con el alma.